al inicio ellos dicen, bueno, no me está pasando nada, ¿no? O sea, no me han fiscalizado, nadie me ha multado, esto no me está costando dinero. Pero claro, es el chiste de uno decirles, bueno, pero va a pasar. Y si no pasa, porque es así también, de repente, bueno, sobre todo en Latinoamérica, donde las administraciones públicas, desde cierto punto de vista, no son tan óptimas o eficientes, y para ellos eso es una validez de, mira, no me ha pasado nada, no me va a pasar nada. Este es un espacio educativo. El contenido de Dinero Inteligente no constituye asesoría financiera, legal ni de inversión personalizada. Cada decisión financiera es individual y debe evaluarse con un profesional. Dinero Inteligente no se hace responsable por las decisiones tomadas a partir de este contenido. Hay empresas que están creciendo, pero ese crecimiento es exactamente lo que las va a romper. A veces ves más ventas, más dinero, más clientes y al mismo tiempo más riesgo, más exposición y más fragilidad. Y lo más peligroso de todo esto es que nadie lo ve, porque cuando una empresa crece, todo el mundo asume que está bien. Pero crecer no es una señal de salud, es una señal de presión. Y hoy vamos a hablar de eso que casi nadie quiere cuestionar. Cómo tu empresa puede estar creciendo y al mismo tiempo volviéndose más frágil tu estabilidad personal. Tu negocio no siempre te protege, muchas veces te expone. Y hoy para nosotras es muy importante dejar claro algo. Nosotros no estamos diciendo que haya un problema en crecer. Estamos hablando de que hay un problema en crecer sin estructura. La idea es cambiar la conversación y no solamente hablar de crecimiento a partir de ventas. La idea es hablar de sostenibilidad en el tiempo, porque de hecho tu empresa no es un activo hasta que tiene una estructura que le permite sobrevivir sin ti y obviamente sin cuestiones de la suerte. Y porque queríamos hablar de este tema en específico, tenemos el lujo y el privilegio de que hoy nos acompaña José Alejandro Rivero. José Alejandro es abogado tech, estratega legal, está especializado en estructuración corporativa, venture capital y modelos de negocio en entornos de alta complejidad. Básicamente, José Alejandro se dedica a evitar que ese crecimiento sea una amenaza. Así que bienvenido, José Alejandro. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotras el día de hoy. Ah, Carla, Kesley, muchísimas gracias a ustedes también por la invitación. Creo que es un placer poder acompañarlas hoy. Bueno, José, vamos a comenzar con esto porque yo sé que tienes mucho que aportar a nuestra comunidad. Así que bueno, en la misma línea vamos a hacer Ajá. un planteamiento de esas empresas que vienen creciendo muy rápido, ¿ok? No vamos a nombrar ninguna, ni en Venezuela, ni en ningún país, porque realmente hay muchas que sabemos que por fuera, bueno, tienen un crecimiento exponencial y eso está bien. Ahora, desde tu experiencia, ¿cómo describirías ese crecimiento? Mira, particularmente en el nicho que nosotros atendemos, cuando nos enfocamos, por ejemplo, en estas empresas que podemos denominar como startups, son empresas emergentes, particularmente de base tecnológica, está como en el ADN de una startup y son estructuras diseñadas para crecer rápidamente, para tener un escalamiento exponencial. Lo muy particular de una startup, hacer también de base tecnológica y que, bueno, en sí persigue la innovación que reta completamente el status quo del mercado donde, bueno, pretende introducirse. Entonces, ese crecimiento de una startup puede ser de 0 a 100 en tiempo récord. Creo que hoy en día estamos viendo empresas que logran crecer y quizás podemos utilizar aquí el concepto crecer como alcanzar un cierto número de usuarios, por ejemplo, si es el desarrollo de una plataforma o un cierto número de clientes y llegar a ciertos niveles de facturación de una forma completamente rápida a lo que pasaba en años anteriores o en siglos anteriores con lo que ha sido el crecimiento industrial y empresarial. Entonces, hoy este crecimiento es completamente exponencial. Exponencial quiere decir que se duplica constantemente. Y eso hace que los problemas que quizás, o los desafíos que enfrentaba una empresa a los 5, 6 o 10 años de su recorrido, hoy lo puede estar enfrentando una empresa a los 3, 4 o 5 meses o a veces hasta semanas desde que el proyecto comienza a fundarse. Entonces, ese crecimiento también involucra que tú tengas que tener una respuesta rápida de cómo esa estructuración o esa base sobre la cual la estás construyendo, bueno, comienza a ser lo más sólida posible. Ok, O me sea que llama la ese atención. crecimiento, perdón que te interrumpí, o sea que ese crecimiento siempre es sólido como parece, o a veces hay cosas que normalmente no se ven. Lo más normal que nos podemos conseguir es que no sea tan sólido, pero nosotros siempre decimos que al inicio, sobre todo cuando estás arrancando un proyecto,
quizás esa no es la principal preocupación. Hay muchas cosas que resolver y muchas de esas cosas que resolver se traduce también en inversión y en dinero. Entonces, por ejemplo, en el caso de las startups, su principal capital es su propiedad intelectual. Por eso ese sistema en que estas empresas crecen es a través de, bueno, la búsqueda de inversión. Entonces, al inicio creo que es entender que quizás tu estructura no va a ser la más sólida posible, pero creo que el trabajo tiene que ser en ir colocando las bases o las piedras necesarias que te vayan ayudando a entender, bueno, cómo va haciendo ese escalamiento y que vaya acompañando también ese escalamiento. Creo que a nivel de crecimiento, como decía antes, lo entendemos mucho a nivel de, bueno, cuál es la cantidad de usuarios que estoy atendiendo o cuánta es la cantidad de clientes que estoy atendiendo. Y lo puedo ver en el número de, bueno, cuánto dinero está pasando a través de mi estructura. Pero el crecimiento no solamente tiene que verse en ese número, digamos, en el cuantitativo, sino creo yo también en el cualitativo, en, bueno, de qué forma esta estructura está también acompañando esa atención hacia mis clientes. Una de las grandes preguntas que hacen los inversionistas a estos modelos de negocio cuando hacen su pitch o su presentación ante estas rondas de inversión es, bueno, si el día de mañana duplicas tu número de usuarios, duplicas tu número de clientes, o sea, toda la estructura que hoy tienes, tanto la corporativa como la financiera, como tu número de colaboradores, están capacitados, puedes atender eso. Y lo principalmente que se busca es eso. Entonces, creo que entramos como en una dinámica que no es sencilla porque tengo que estar muy bien estructurado, tengo que empezar a desarrollar un músculo que me ayude a soportar todo lo que estoy haciendo, pero al mismo tiempo, en la esencia del propio negocio, se busca que yo escale de una forma muy rápida. Entonces, creo que, bueno, comienzan a darse quizás situaciones donde, pues, evidentemente los CEOs van prestando atención principalmente a aquello que me produce directamente dinero, digamos, mi fuerza se va en productos, se va en ventas y comienzo a olvidar otras áreas que luego en el tiempo, bueno, me empiezan a pasar factura o comienzan a agrietar todo lo que he empezado a construir. Wow, bueno, yo creo que ese último punto que acabas de plantear es el esquema de dónde empiezan a aparecer las grietas en empresas que aparentemente van bien, como bien lo has dicho, ¿no? O sea, como mencionabas ahora mismo, creo que me gustaría ahondar un poco más, ¿no? Pero creo que ese escalamiento que se da de manera natural, que puede aparecer, como bien lo decías, en semanas, o sea, me llamó la atención eso de las semanas. Semana, sí. Porque literal, eso puede pasar, a veces lo proyectamos quizás a un tiempo mayor, pero se da mucho más rápido de lo que esperábamos. ¿Y qué hacemos ahora? Financieramente, estructuralmente, o sea, el sistema también está diseñado para sostener, por ejemplo, en el supuesto que sea un sistema, hablando de estructura, para sostener ese crecimiento, porque muchas veces puede que no. Entonces, ajá, ¿cómo se ven esas grietas? ¿Qué pasa allí? ¿Qué empieza a pasar? Sí, esas grietas siempre digo que siempre se ve desde el inicio. Creo que cuando fundas un proyecto o estás creciendo, quizás tu conocimiento es un área en específica. Por ejemplo, yo soy abogado, ¿no? Obviamente mi conocimiento es más hacia leyes, hacia el sector legal y veo el mundo a través de esos lentes. Quizás no hacia la parte financiera. Pero un especialista financiero que vea mi proyecto sí va a empezar quizás, bueno, con un rayos X bueno, mira, aquí está pasando algo, esto hay que irlo ajustando. Entonces creo que cuando uno observa estos proyectos desde sus áreas de conocimiento y en la forma que uno nos acompaña, uno comienza a ver un poco esos vacíos o esos pequeños espacios que hay que ir llenando desde el inicio. Particularmente en la visión que nosotros tenemos y la forma que acompañamos estos negocios. Por ejemplo, cuando son startups, como refería antes, son productos o propuestas tan innovadoras que lo que hacen es retar el mercado donde ellos se presentan y retan esa regulación que hoy controla cierto mercado. Entonces, nosotros siempre partimos con nuestros clientes, por ejemplo, de un análisis de la propia viabilidad legal de ese proyecto. Pongo un ejemplo. Hoy en día, obviamente está todo el tema de inteligencia artificial, pero anteriormente también surcamos un espacio a través de lo que se denomina Web3 y es todo este sentido de descentralización, blockchain, criptoactivos, etcétera. Y había una tendencia en ciertos mercados a algo que se llama tokenización de activos, ¿no? Y es como esa titularización digital de activos que yo puedo vender o intercambiar en un mercado. Entonces, por ejemplo, a nosotros en el caso venezolano se nos ha presentado como, bueno, un par de proyectos que buscan traerse esto digamos, de otros ámbitos internacionales, de otros mercados, a ver cómo puedo yo intentar tokenizar activos en Venezuela, pero la verdad es que el mercado venezolano no está preparado y eso por muchas razones. Y eso ya supone, por ejemplo, para tu negocio un reto muy grande.
al nivel de regulación y a nivel de también, bueno, cómo vas a hacer la participación de su usuario. Entonces, hay negocios que quizás crecen un poco sin esta visión y se arriesgan completamente a ser muy, muy innovadores y al final terminan chocando contra muros que para ellos son imposibles en un primer momento de romper. Entonces, creo que esto es como un ejemplo desde mi nacimiento y la concepción que yo puedo tener sobre, por ejemplo, mi modelo de negocio. Creo que ese modelo de negocio tiene que soportar el estrés. Nuestros clientes que son desarrolladores hablan mucho de que tienen que soportar que tú intentes romperlos, porque bajo ese estrés que tú vas a entender, bueno, hacia dónde tengo que ir cubriendo el crecimiento o las áreas que esto me puede ir pidiendo en el futuro. Es como apostar al fallo. Sí, Literal. es Tal básicamente cual. eso, Hagamos, porque siento hagamos que que el proyecto muera ya. Si no murió, pues tiene continuidad. Seguimos. sí, creo que es eso. Creo que uno cuando fundas un proyecto y normalmente eso vive en tu cabeza, comienza como una idea, normalmente si eres una persona positiva lo vas a ver en el mejor de los escenarios. No, esto va a funcionar, esto va a ser genial, voy a conseguir tantos clientes. Y está bien porque, bueno, es una energía que te impulsa por cierto camino. Pero una de las cosas que creo que aprendes en negocio y algo que tienes que aprender rápido es que tienes que equivocarte lo más rápido posible, porque o sea, mientras más tardes en equivocarte te va a costar más dinero y mucho más esfuerzo, pero tienes que someter bajo estrés ese modelo o ese proyecto que tienes y hacer que se rompa lo más rápido posible porque eso te va a ayudar a pivotarlo y a mejorarlo también. Mira, hay algo Me encanta. interesantísimo en estas grietas que aprendí de una persona que también constituye modelos de negocios y de franquicias. Y él decía que los problemas en las empresas, o ahorita que le estamos poniendo el nombre de grietas, que no se ven, vienen desde la modelación del negocio, como bien lo has dicho. O sea, no solo es que yo pueda tener un modelo de negocio en mi mente, que tenga la visión, que tenga el propósito, que ya vaya estructurando y vaya inclusive apostando al fallo de esos posibles escenarios de riesgo. ¿Y cuáles son los posibles escenarios de riesgo? La estructuración que él plantea, en principio, dice, esto es así, que 40% son problemas contractuales que no se midieron desde el inicio. El otro 40% son financieros y tributarios. Y el otro 20% metámoslo en la categoría de otros. Otros. Dice Ok. dice otros. Pero fíjate lo importante de la parte financiera y del área legal, que es en el planteamiento en el que estás tú, que se destruye un modelo de negocio o se puede destruir en corto tiempo. Y es una realidad que muchas veces queremos, como bien lo has dicho, por ser tan positivos, bueno, vamos a impregnarle esto, pero no me enfrento a ver cuáles son esos posibles escenarios de riesgo, que si me anticipo, que si soy previsivo, evidentemente las cosas van a salir mejor o voy a saber cómo afrontarlos. Creo que es lo más importante, ¿no? Sí, sí, Vas. correcto. Yo creo que hay como una frase cliché siempre ahorita en temas de negocio, sobre todo en startups, y es que te enamoras del problema y no de la solución. Mm. Nosotros hemos visto mucho, sí, estas personas que crecen con estos proyectos muy interesantes, en donde, por ejemplo, desarrollan plataformas o desarrollan aplicaciones para resolver un cierto problema y terminan enamorándose de esa solución o de esa plataforma que desarrollaron. Entonces, yo siempre complemento con la frase de, o sea, ama tu solución, pero no estés enamorado de ella, porque no puedes estar ciego ante algo que no funciona. O sea, tu consecución tiene que ser la resolución del problema. Quizás la, Tal la cual. plataforma que ideas primero no es la que te lleva a esa solución. Quizás tienes que pivotarla. Y hay muchos casos de éxito. Y bueno, podemos mencionar en Venezuela, por ejemplo, Open English nace bajo un concepto y luego termina pivotando completamente distinto y es lo que los lleva a tener éxito en el mercado donde ellos apuntan. O la propia app hoy de Buy Now, Pay Later de Cachea también nace, o las explicaciones que ha dado su CEO es, bueno, tenían algunas ideas que fueron fracasando, pero parte de esos fracasos fue el aprendizaje que hizo que hoy Cachea fuese una de las empresas más importantes del país. Entonces, creo que también es eso. Obviamente, cuando emprendes y cuando desarrollas un proyecto, hay un cierto nivel de emoción. Al principio sí es como estar enamorado, pero también cuando uno se enamora y son esos primeros meses con tu pareja, es una etapa de idealización, en donde no estás viendo, bueno, los defectos que tiene esa persona, compensándolos un poco con las virtudes que puedes tener y llegando como a un punto de equilibrio. Pero siento que el negocio eso tiene que ser lo más rápido, tienes que pasar por allí lo más rápido posible. Tienes que, obviamente, tiene que gustarte lo que estás haciendo
tienes que amar lo que estás haciendo, pero no puedes estar ciegamente enamorado de la solución que estás construyendo. Me encanta que lleguemos a este punto, porque la verdad es que, como estaba comentando Keslin y estabas hablando tú en cuanto a estar en una etapa de enamoramiento en la que nos ponemos ciegos a que cualquier cosa mala pueda pasar. La primera idea que tuve es la que es. Y como tú dices, no hay un margen de flexibilidad donde yo pueda efectivamente cambiar lo que se tenga que cambiar para que la idea y el objetivo de mi solución se pueda dar. Yo quería que tú nos ayudaras un poco porque nosotros tres somos abogados y nosotros tendemos a ver siempre cuáles son los posibles escenarios antes de nosotros entrar en cualquier cosa que hagamos y estar preparado para cualquier posible escenario, porque la realidad es, como dijo Keslin, si tú estás preparado, estás mucho más capacitado para que en el caso de que te pase, lo puedas solucionar más rápido. Si no te pasa, no importa, no perdiste tiempo. Pero quisiera que nos ayudaras desde el punto de vista legal, que para muchas personas, sobre todo empezando en una startup piensan que es como una pérdida de dinero, lo ven como un gasto. El hecho de invertir asesoría legal e invertir en asesoría financiera para muchas personas que están empezando negocios y que, como tú dices, tienen crecimientos exponenciales, lo ven como, mira, esto es un gasto. Para mí, contratar a José Alejandro, contratar a Keslin, contratar a Carla es un gasto antes de yo empezar este tipo de empresas. Sin embargo, hay decisiones pequeñas desde el punto de vista legal que tú estás tomando al principio sin ningún tipo de asesoría que te pueden destruir en el largo plazo. Quisiera que nos dieras algunos ejemplos de cuáles pueden ser ese tipo de decisiones en las que tú podrías ayudarlos y que esa asesoría legal no fue un gasto, sino una inversión a la larga porque les permite tener una estructura sostenible en el Mira, tiempo. con lo primero que decías, los abogados siempre somos como, entre comillas, fatalistas. Yo creo que no, creo que es precisamente como ver todos los escenarios, todos los mundos posibles de eso que Tal estás cual, construyendo, porque un poco, digamos, que, tono de chiste, entre comillas, también es, mira, si vas a hacer una empresa, tu socio puede morir mañana y la tal muerte cual. termina siendo un hecho con un impacto jurídico. Y eso comienza y abre un desafío también para la propia organización, en un tema de herencia, qué pasa con las acciones de este socio que falleció, etcétera. Entonces es como el Jurídico y escenario económico, completamente, perdón, sí, es como el jurídico y escenario económico. completamente adverso, pero es factible. Entonces creo que el abogado uno siempre tiene, y creo que es algo que uno siempre busca aprender desde la escuela de Derecho, es ser completamente predecible ante cualquier escenario que pueda presentarse. ¿Todos los escenarios van a pasar? Bueno, no. Y siempre se puesto, evidentemente, porque pasa el mejor escenario. Y aquí entro a responder lo principal que preguntas y tiene que ver con que o sea, obviamente lo veo desde ser abogado. Nuestra profesión directamente en el servicio que te presto normalmente no está vinculado con una métrica en la que tú puedas medir cuánto dinero te hizo ganar el abogado. A no ser que, no sé, ganaste un juicio por una demanda de indemnización y entonces te toca cobrar algo o te ayudó en el recobro de deudas, etcétera. Pero si es en temas de previsión y de administración de riesgo, eso que busca, o esa estadística que busca normalmente el negocio es cuánto estoy ganando, cuánto estoy produciendo, cuánto es mi ROI, legal no aparece un poco en esa estadística. Entonces cuesta a veces, y de parte de nosotros cuesta a veces como con el cliente descubrir cuál es esa forma de que él pueda entender el valor que hay detrás de la asesoría que consigue a tiempo. Entonces creo que ese es un reto, creo que hay una crítica de nuestra profesión frente a los negocios, no están valorando al abogado, no están buscando abogados para que los ayude, pero creo yo que en lugar de ese punto de vista, tiene que haber también una autorreflexión de nosotros como abogados, bueno, realmente qué es lo que tengo que hacer y cómo yo empiezo a entender dónde posiciono el valor que yo puedo ofrecer a mis clientes. Y creo yo también más en la era de la inteligencia artificial, viene una autorreflexión, una revisión sobre lo que es nuestra profesión, lo que hacemos y dónde hoy se comienza a posicionar el valor que nosotros podemos ofrecer. Y en ese sentido, creo que de las principales cosas, hablando como de este nicho de startups, de estas empresas que nace hoy, que utilizan tecnología y buscan ser disruptivas, precisamente es eso de tú necesitas someter a una revisión, a una radiografía, a un examen, ese modelo de negocio que hoy pretendes plantear.
siempre decimos que es como ir al médico. O sea, yo voy al médico y tengo algo, bueno, el médico necesita hacerme un examen para saber cómo se está comportando mi organismo, qué valores están bien, qué valores están altos, cuáles están bajos, y a partir de allí llegar a cierto diagnóstico. Y el derecho en ese sentido se comporta de la misma forma. Por eso, con nosotros recibimos como clientes específicamente de este nicho, el primer servicio siempre es someter a ese estrés regulatorio, ese modelo de negocio que estás planteando, porque eso te permite o descubrir brechas que tienes y que necesitas pivotar, y al final nos damos cuenta que nuestra asesoría como abogado se transforma en no decir que no, o no simplemente decir, mira, aplica esta norma, sino que los clientes hoy también te exigen, no, bueno, pero dame soluciones. También siempre lo digo, es como ir al médico y que el médico te diga, no, mira, tienes, no sé, tienes un problema en el estómago. Y te quedas como que, ajá, pero ¿qué hago? O sea, te tengo que hacer un examen, tengo que tomar una medicina, hay un tratamiento. Y creo que con el abogado es igual, o sea, no te puedes quedar solamente en el diagnóstico, sino tienes que acompañar a tu cliente en cómo es que va a pivotar esa idea o ese proyecto, o cuáles son las zonas en las que necesita hacer ajustes, hacer cambios y hacer propuestas. Y eso también nos invita a nosotros como abogados en esas primeras etapas iniciales de este tipo de proyectos a ser bastante creativos y, bueno, también tener una visión, obviamente desde el derecho, pero creo yo también mucho más generalista y entender distintas áreas que también van a impactar en el negocio. Entonces, creo que entre muchas cosas, obviamente muchas cosas importantes, pero para mí esa siempre con este tipo de nicho es el primero. Y a nosotros nos ha pasado con clientes que llegan con una idea, mira, voy a hacer esto. Hay unos que directamente te piden una opinión jurídica, o sea, eso ya te habla propiamente también de la cultura del cliente, y es chévere poder trabajar con clientes con los que es muy fluido. Por ahí otros clientes donde, y creo que a uno a veces también le pasa cuando uno recibe un servicio, bueno, edúcame un poco hacia dónde, y toca trabajar en ese sentido. Y hemos trabajado eso con clientes con que de repente hacemos el análisis de su modelo de negocio desde una perspectiva legal, y resulta que él lo termina transformando completamente porque se da cuenta que hay unos desafíos con los que no quiere lidiar al inicio y prefiere soslayarlos, o, mira, ni siquiera va a ser rentable por esto y te va a costar esto, y legalmente va a ser muy difícil luchar contra este muro y que puedas romperlo o traspasarlo. Entonces, la idea comienza, digamos, ellos determinan que el problema que quieren resolver evidentemente existe, pero entonces, bueno, la solución tiene que comenzar a girar a ver dónde encuentra un encaje. Termina siendo no un gasto, sino una inversión, porque te dejaste de perder una cantidad de dinero impresionante si le dedicas todo tu esfuerzo a, como dices, un plan de negocio que no fue revisado desde el punto de vista legal y con el que después te vas a encontrar este tipo de trabas. Sí, sí, totalmente. Es una mitigación completamente preventiva de cualquier tipo de riesgo. Y el riesgo es básicamente para ellos, y es donde nosotros nos enfocamos: vas a perder dinero. Ya sea porque te van a multar, porque estás realizando un negocio del cual es un área regular y necesitas una licencia para poder operarlo, y las sumas son onerosas. Y a veces, dependiendo del área, ni siquiera es tanto quizás la suma monetaria de la sanción, sino que a veces las sanciones se traducen también en delitos, o te vas directamente al sistema penal. Entonces, es como plantear eso al inicio. Obviamente, la trampa es que al inicio ellos dicen, bueno, no me está pasando nada, ¿no? O sea, no me han fiscalizado, nadie me ha multado, esto no me está costando dinero. Pero claro, es el chiste de uno decirles, bueno, pero va a pasar. Y si no pasa, porque es así también, de repente, bueno, sobre todo en Latinoamérica, donde las administraciones públicas, desde cierto punto de vista, no son tan óptimas o eficientes, a veces, bueno, tú ves personas que tienen unos negocios durante 3 5 años, que uno no entiende cómo los ha mantenido bajo el riesgo que lo han hecho, y para ellos eso es una validez de, mira, no me ha pasado nada, no me va a pasar nada. Entonces, bueno, es una reafirmación, no necesito este análisis desde el inicio. Y nosotros también particularmente a veces hemos optado por no luchar un poco con eso. Creo que hay obviamente una educación que uno también intenta transmitir, pero al final a veces es un poco lo de, bueno, si funciona, no lo arregles. No funciona para los negocios, pero Eso te iba a decir. tampoco es nuestro interés a veces, ¿cómo se llama? Entrar como en una confrontación con estas personas que llevan su negocio, porque también desde un punto de vista real, nadie quiere que le digas de qué hacer o cómo hacerlo, ¿no? Y nadie quiere que le fiches También sobre. bonos, Alejandro. Sí, sí. Y Entonces, siento que hay algo que tenemos los abogados, y nosotros, por ejemplo, siempre intentamos como ser distintos en nuestra práctica,
es no hablar desde un sentido moral. O sea, yo no soy moralmente superior a ti, ni... Sí, tengo un conocimiento especializado porque me formé en esto, como tú puedes tenerlo en otra área, y es más como, bueno, entiende que lo que quiero es acompañarte y soy un elemento Ayudar. que pueda ayudarte. Porque, por ejemplo, acá en Venezuela, obviamente con el crecimiento de lo que sigue el ecosistema startup y de tecnología, han habido como muchos eventos en donde, bueno, convives directamente con founders de startups, de personas que están directamente en el ecosistema y te permite, bueno, hacer working con ellos. Y nosotros desde que entendimos esto, de como que mi actitud como abogado tiene que cambiar frente a cómo estoy conversando con alguien que tiene un negocio y le puedo dar o no ciertas indicaciones. Nos hemos topado, por ejemplo, con colegas que cuando intentan vender sus servicios es como desde el regaño. No, eso lo estás haciendo mal, eso no puede ser así, te va a pasar esto, eso tienes que corregirlo. Entonces, claro, cuando tú estás llevando un negocio, ese choque es fuerte. Esa es como, no te conozco, me estás ofreciendo tu servicio, pero me estás diciendo que todo lo hice mal. Entonces creo que de parte de nosotros también el sentido de acompañarlos y de poder hablar con ellos tiene que venir desde otro punto de vista. Sí, claro, ahí yo creo que debe prevalecer la empatía, porque si bien no podemos separarnos, o sea, separarnos en qué sentido, a mí recuerdo que en una oportunidad me dijeron, quiero que me des tu opinión, pero desde un punto de vista personal. Y yo les dije, es un poco complicado porque me estás pidiendo opinión bajo la estructuración de un modelo de negocio y soy abogado. Entonces mi cerebro, Me como va que para otro lado. separar esa parte me va a costar, porque ya con Sí, el... sí, no puedo desdoblarme Exacto, no de me quién puedo soy y a lo desdoblar que y conozco. decir, oye, sí, sigue adelante, agarra y acepta el capital y no midas nada, porque los problemas comienzan en el inicio de la sociedad, los problemas comienzan en que yo no tenga el equipo multidisciplinario Visión 360 que esté desde arriba. Ah, ok, buenísimo, plantéame tú, José Alejandro, el aspecto legal, ahora vamos a escuchar el aspecto financiero, cuál es el capital que se requiere para que el proyecto pueda ser sostenible a lo largo del tiempo y vamos a ver cómo entrelazamos todos estos posibles escenarios de riesgo. O sea, me vamos a meter el embudo y cuáles son las soluciones, porque finalmente Claro, deben proveer las soluciones. O sea, cada uno desde las diferentes áreas este es el problema, esta es la solución. Tenemos un tiempo estimado que, como bien lo has dicho, no es picharte el globo, no lo puedes hacer. Puedes arrancar así, pero estos problemas tienes que corregirlos. Y los tienes que corregir en la primera fase o a veces te da un poquito más de holgura, sí es verdad, pero tampoco te puedes hacer el loco, o sea, de la vista gorda, no es que esto es algo que no me va a pasar a mí. Porque entonces, por ejemplo, en una startup se ve mucho, tienes un sistema que ha creado una sola persona y no tienes el cerebro de esa persona en un manual de procesos. Porque muchas veces eso pasa y el sistema corre y tienen 4 y 5 clientes y no tienen el manual de procesos estructurado. Eso es súper común. O, como bien lo he dicho, en la parte financiera, bueno, ¿cómo estoy midiendo el ROI cuando luego contrato personal que no está capacitado? claro. Te dejan de hacer las cosas, lo más básico y sencillo cotidiano, pagar los impuestos. El pago de impuestos te puede desangrar cuando tú no lo haces a tiempo. Y peor aún, o no sé si peor o mayor, pero vamos a ponerle la guinda, la fuga de talento humano. ¿Cómo yo retengo a ese personal clave que ya lo entrené, que ya invertí una cantidad de tiempo y de dinero y luego van a montar un negocio a 2 cuadras del que yo tengo y se llevan al talento? Que yo invertí tiempo y dinero durante 2, 3 años. O sea, ¿cómo me enfrento ante esos posibles escenarios que no solo son financieros, también son legales? Porque los pudiste haber previsto. Hace Yo creo por que el obviamente mapa. sí, yo creo que obviamente levantar cualquier negocio es complejo. O sea, no es un escenario fácil. Y tu cerebro se fragmenta en intentar resolver primero entender y luego resolver y buscar las vías para resolver distintos tipos de problemas, tal cual lo señalas, desde el área financiera, el área legal, desde el área de talento humano, desde el propio área de tecnología, etcétera. Pero también creo que cuando formas un negocio o sea, tienes que entender ese escenario y tienes que asumir esa responsabilidad. Y de parte de quienes proveemos un servicio para negocios, creo que también es entender esa realidad. Yo siempre he pensado, bueno, no siempre, desde un tiempo por acá sí he pensado que creo que los abogados que nos dedicamos a estructuraciones corporativas o a atender a negocios, deberíamos intentar, aunque sea levantar un negocio propio, así sea fracasarlo, porque eso te va a dar una curva de aprendizaje
muy importante. Sin duda de O ahí se sea, aprende. me pasa que sí, o sea, que he visto colegas que dan unas recomendaciones y es como no estás entendiendo, o sea, no estás entendiendo propiamente el negocio y no entiendes qué conlleva llevar un negocio y levantar un negocio. Y hay que ser muy estratégico en ese tipo de cosas. Siempre la referencia es un poco, por ejemplo, a mí me gusta mucho el deporte y los comentaristas deportivos, ya sea de béisbol, básquet, fútbol o cualquier disciplina, dicen, mira, o sea, sí, tú puedes ir a la escuela de periodismo y estudiar periodismo deportivo y vas a aprender mucho sobre el deporte y te sabes todas las reglas, pero aunque sea, practícalo, ya sea por hobby, porque eso te va a dar una perspectiva que no tienes si solamente te quedas un poco, por decirlo así, como con la teoría. Tienes que vivir la experiencia. Y creo que cuando uno va a asesorar a negocios, es válida que tengas esa experiencia porque vas a aprender muchísimas cosas que quizás, bueno, no está en la ley, por ejemplo. ¿No? Sí, te Probemos entiendo. el fallo. Practiquemos probar el fallo. Exacto, practiquemos probar el fallo. Te entiendo perfectamente. Yo acá hace unos años hice una estructura de negocio a nivel de servicios y sí, da otra perspectiva totalmente. Keslin y yo también, como tú, cada uno tiene su estructura de emprendimiento y además trabajamos a nivel corporativo y es como tener todos esos puntos de vista, todas esas perspectivas nos ayudan a entender lo que estamos hablando hoy, que a veces parece que las empresas están en crecimiento y tienes un crecimiento exponencial y estás emocionadísimo. Pero si no hay una estructura, tú lo que estás es acumulando riesgo hasta que todo explota. Y cuando uno empieza un negocio, todas las personas que están empezando a tener un negocio, tú no quieres que ese negocio termine mañana. Tú no quieres que ese crecimiento termine de golpe y quedar peor endeudado. Entonces, por eso es que hoy estamos hablando de crecimiento y estructura, ver todo lo que nos estás diciendo en materia legal, que no es un gasto. La asesoría legal y financiera termina siendo lo que te salva de perder y como bien lo estaba diciendo José Alejandro, es muy difícil ver el costo real de lo que te ayuda este tipo de previsiones y este tipo de diseños de estructura. Y quería preguntarte ahora en este sentido, ¿qué pierde realmente un fundador cuando crece su negocio pero sin esa estructura? Yo creo que pierde tarde o temprano la posibilidad de escalarlo. O sea, cuando creces sin estructura, llegas a un techo completamente definido. Por eso vemos negocios que quedan como congelados en el tiempo, teniendo probablemente a los mismos clientes que pueden ser fieles a ellos, pero cuando tienes la perspectiva de afuera y dices, bueno, pero parece que existía la posibilidad de hacer esto, o de irte a este mercado, o de hacer esto otro, o conseguir este otro relacionamiento con estos inversores, y no lo logras. Y es precisamente porque la estructura no ha acompañado quizás ese escalamiento tan importante, o ese crecimiento que tuviste al inicio. Entonces creo que comienzas a perder como posibilidades o escenarios mucho más positivos para tu negocio realmente. Creo que esas son de las principales cosas. Y también creo yo depende de quizás cuáles áreas sí has logrado cerrar o asesorarte o, digamos, tenerlas sanas dentro del crecimiento que estás teniendo y cuáles no. Y creo que eso también va a hacer que el negocio vaya por un lado o por el otro. Muchas veces, y como que uno de los casos que más nos topamos con el tema startup es que no protegen la propiedad intelectual. Y al inicio, la verdad es que más del 80% del capital de una startup es su propiedad intelectual. Propiedad. Y de hecho, hoy en día se determina que para las empresas más del 60% de su capital es propiedad intelectual, esa es intangible. Entonces el tema es que a veces lo intangible suele ser tan abstracto, no se comprende de una manera determinada y bueno, como no es eso que está ahí arriba que no logro entender, que es como una nube, entonces como no lo protejo. Y eso te cuesta mucho. O sea, desde cosas básicas como por ejemplo, jamás registraste la marca, jamás supiste si la marca que estás usando la puedes usar o no, ya sea porque tenga una prohibición de ley o porque hay un tercero en el mercado que la registró y tiene una preferencia antes que tú. Entonces, bueno, te enteraste 3 años después que te llega un cease and desist y ahora tienes que hacer toda una reinversión y rebrandear todo el proyecto que tienes y ahora no me puedo llamar Alejandro, sino que ahora el nombre de toda mi marca tiene que ser completamente distinto. Entonces enfrentas un Imagínate. problema no solo a nivel de obviamente el costo que te lleva a nivel de marketing, sino el costo reputacional frente a tus clientes, donde ahora soy otra cosa y mi cliente está acostumbrado a que yo era de este color y me identificaba con este color y ahora tengo que hacer todo un cambio cultural sobre mi proyecto. Eso, temas
sobre todo en derechos de autor. Todas estas startups nacen con un desarrollo de un software. Entonces, un poco lo que refería a Kesley anteriormente. Entonces, bueno, ese software lo desarrolló un solo empleado, sobre el cual no tienes ningún tipo de contratos con él. No se entiende dónde está conviviendo ese derecho de autor. Entonces, claro, las empresas ya tienen 2, 3 años y tienen todos los intangibles disgregados, digamos, por distintas zonas o no protegidos. Entonces, cuando vas a una ronda de inversión y estás delante de un inversionista serio que sabe de negocio, es un red flag absoluto. Y eso probablemente te dice, tienes una idea espectacular, hallaste un problema que nos puede dar millones de dólares, pero tienes todo esto que me hace no confiar en ti para colocarte dinero. Claro, claro, porque eso puede representar una pérdida de dinero, indudablemente a lo largo del tiempo, por muy bueno que sea el proyecto. O inclusive yo diría que no solamente estamos hablando del negocio, ¿no? Me atrevo a decir que aquí también estamos hablando de patrimonio, de tranquilidad, de vida. No sé cuál sea tu opinión respecto a esto. Me gustaría que nos ampliaras un poco. O sea, no solo estamos perdiendo dinero, también estamos perdiendo otras cosas y la gente deja de verlo. Sí, 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 completamente. Creo que en los negocios creo que hay muchas cosas, como lo que hemos hablado, creo que hay muchas aristas. Y una de ellas es el tiempo que tú le estás invirtiendo a eso y el esfuerzo que le estás invirtiendo. Cuando estás haciendo crecer cualquier proyecto, es normal que toda tu atención se vaya hacia eso. Y bueno, dejas pasar ciertas cosas quizás de tu vida personal porque consideras que hoy en día hay algo que es un poco más importante o que requiere más atención y lo enfocas allí. Entonces, el negocio te hace, o sea, no puedo devolver el tiempo, no puedo irme hace 2 años y decir, es que ahora ya entendí y ahora sé que puedo hacer esto. Por eso siento que el tema de fallar rápido, de cometer errores rápido, de aprender, de estar en esa dinámica es muy importante. Y la verdad también he pensado que hoy con la inteligencia artificial se nos están cayendo un poquito las excusas, la verdad. Yo puedo someter mi modelo de negocio a un estrés, apoyándome en una proyección de escenarios con un modelo de inteligencia artificial, por ejemplo. Quizás no voy a tener la experiencia práctica, pero sí me ayuda a tener una visualización mucho más amplia de escenarios. Yo creo que la inteligencia artificial en ese sentido para los negocios nos ayuda muchísimo, por ejemplo, a poder hacer proyecciones, a poder retar esa idea que tenemos y a que el modelo nos ayude a hacer un brainstorming con él, a que sea crítico con nosotros y a mejorar lo que estamos haciendo. Entonces siento que la IA en algunas cosas donde los humanos colocamos excusas, dice, no, mira, ya la IA puede ir resolviendo cada una de estas excusas que estás colocando en el camino. Claro, te Me hace encanta. No te escuché, ¿qué es? que nos hace la vida más fácil. O sea, la IA, Ah, en este caso, yo siento que no llega a suplantar a ningún consultor o asesor porque la visión que tenemos indudablemente es mucho más profunda debido a la experiencia. Lo que sí hace es que nos potencia, nos acelera para poder, eso que estabas comentando de quizás el tiempo que me tomaba, ya no tengo la excusa de no hacerlo, porque ahora lo saco de una forma muy rápida con la ayuda de la inteligencia artificial. O sea, me puedo anticipar a todos esos escenarios. Sí, sí, completamente. A nosotros particularmente pasa mucho eso. Desde Intelivia, obviamente Intelivia también es un negocio. O sea, somos abogados, pero al final Intelivia como tal nace como un negocio. Intelivia, bueno, necesita su estructuración legal, necesita su estructuración financiera, cultura organizacional, tecnología que estamos haciendo, cómo estamos siendo cada vez más eficientes, eficaces, llevar a cabo nuestros procesos. Y cada una nos pasó justo ayer, teníamos una idea de un tema para, digamos, aportar beneficios para clientes que fuesen de Intelivia. Y sí, yo tengo como el escenario ideal, me encantó la idea, estábamos enamorados, creíamos que allí había algo, pero digo, como que tengo esta herramienta de inteligencia artificial, vamos a darle todo esto que tenemos en la cabeza, vaciémoslo aquí y hagamos que esta idea nos empiece a destruir esa idea que tenemos y eso te va a ayudar un poco quizás a no perder dinero desde un inicio, pero sí estás comenzando a transitar un camino donde quizás antes directamente tenías que levantar esa idea en el mundo real, pero ahora no, ahora puedo proyectar escenarios con inteligencia artificial. Entonces creo que es interesante también la forma en que estas nuevas herramientas nos permiten poder hacer negocios desde otras ópticas, otros puntos de vista o valiéndonos de herramientas que antes no existían, pero que hoy nos pueden dar una ventaja en lo que estamos haciendo. Wow, poderoso eso. No es un problema de ingresos, es un problema de diseño entonces. Sí, tal cual. muchas veces sí. Por eso
Hablando del problema de diseño y de la vida del fundador, si la empresa hoy se detiene, la vida del fundador se puede sostener. Es decir, nosotros estamos hablando de diseño, de equivocarse desde el principio. Pero todo eso también tiene que tener una previsibilidad a nivel personal, porque a nivel personal, como estamos hablando, invertimos tiempo en que este sueño, que esta idea brillante que tenemos se materialice, pero también tenemos que incluirnos dentro de la ecuación. Tenemos que Sí, incluirnos desde el punto de vista legal, cómo nos sostenemos nosotros en caso de que esta empresa o este sueño llegue a su final. Desde un punto de vista legal, ¿cómo le recomendarías tú a un fundador? Mira, tu vida se sostiene después de que esta empresa no llegó a lo que tú pensabas que iba a llegar. sí, creo que la sostenibilidad es de distintos puntos de vista. Hay muchos. ¿Qué pasa? Normalmente cuando, por ejemplo, estamos hablando de fundadores de startups, cuando vemos el ciclo de vida de una startup que inicia de lo que llaman fase presemilla, semilla, hasta alcanzar una serie A, que es como, bueno, tu primera ronda de inversión, digamos, de formal. Esa fase presemilla y semilla es una etapa de ideación. Tú lo que tienes es una idea. Y probablemente con esa idea, bueno, estás consiguiendo desarrollar un MVP. Ahora tienes que colocar ese MVP en el mercado, confrontarlo contra los usuarios y aprender de qué te dicen los usuarios para que ese MVP comience a pivotar y poder llegar al crecimiento o a los objetivos que estás planteando. ¿Cuándo se determina que una startup pasa de esa etapa semilla, o presemilla y semilla a ya, bueno, es poder estar como sólida para soportar una serie A? Desde el sentido propio de la idea o del producto que estás desarrollando, tiene que ver con que ya probaste el mercado, ya tienes clientes, ya llegaste a como un punto de equilibrio, ahora solo lo que necesitas es dinero para que esto escale. Pero ya dejó de ser una idea, o sea, ya esa idea fue probada y ya esa idea se validó. Entonces, en ese momento es que tú descubres un poco, aunque ya dejo de ser esto, ya dejo digamos, de estar en esta etapa y ser un bebé a, bueno, ya ahora tengo que tomar otro tipo de decisiones. Y un poco lo que pasa es eso, en que cuando tú estás probando esa idea, y lo que se ve en los founders es que, bueno, tienen un trabajo paralelo, porque yo necesito, si bien me estoy determinando yo, me estoy asumiendo yo dentro de la ecuación, bueno, yo tengo que mantener una familia o tengo que pagar un alquiler, tengo cuentas personales al mes, mientras este proyecto o esta idea que estoy probando no me da dinero que me permita pagarme un salario o tener un ingreso. Bueno, yo necesito conseguir ese ingreso por otro lado. Eso pasaba en Estados Unidos. Creo que en Latinoamérica se asienta más precisamente por cómo se comportan nuestros mercados y obviamente lo que tiene que ver con la economía latinoamericana. Pero los fondos de inversión siempre lo que te piden es que yo necesito que tú como founder estés 100% dedicado al proyecto. Porque el hecho de que tú estés 100% dedicado, lo que me dice es que tú estás confiando y que tú vas a hacer todo lo posible porque precisamente esa idea en la que estás apostando todo funcione. Si tú tienes un trabajo paralelo, bueno, primero me dice que no le estás dedicando la cantidad de tiempo que el proyecto necesita que le dediques para que crezca. Si el proyecto falla, no te va a doler quizás tanto porque, bueno, tienes un ingreso por otra fuente. Entonces, creo que es un escenario complejo donde pues evidentemente tengo que yo recibir dinero y sobrevivir, pero al mismo tiempo también tengo que darle mucha energía al proyecto que estoy levantando. Entonces, esas aristas, como comentaba, vienen de distintos puntos de vista. Vienen desde que tiendas también tus finanzas personales y cómo ella al principio va a estar un poco mezclada con el negocio que estás buscando levantar, porque normalmente ese primer dinero que vas a poner para levantar idea viene de tu bolsillo o de los que denominan friend and family, que son personas muy cercanas a ti. Y desde el punto de vista legal, es propiamente la estructuración corporativa que se haga. Básicamente, al estructurar una empresa, yo estoy posicionando ese proyecto en cabeza de una persona jurídica distinta a mí, es decir, de un sujeto de deberes y derechos distinto a mí. Y la persona jurídica lo que viene en este sentido corporativo, la compañía anónima, por ejemplo, es a protegerme, a mí, a proteger mi patrimonio personal. Separa el patrimonio de José Alejandro del patrimonio de Intelivia. Entonces las deudas, cuentas por pagar que tenga Intelivia son de Intelivia.
Obviamente bajo ciertos casos es donde las personas pueden ir contra José Alejandro, pero son unos casos muy específicos de la ley. Por en principio, digamos, las deudas de la empresa están sujetas al propio patrimonio de ella. Entonces, esa separación te protege a ti. Al inicio, muchos proyectos nacen sin esa separación. Nace, bueno, José Alejandro colocando su dinero, colocando su persona y como la identificación absoluta del negocio. Pero a medida que crezca, esa separación tiene que ir formándose. Y de entre otras aristas podemos hablar de otras, obviamente desde el punto de vista psicológico también. Cuando desarrollas un proyecto, cuando emprendes, cuando eres founder de una startup, tú no trabajas menos, o sea, al contrario, trabajas más. Trabajas más. Y los problemas de la startup se van contigo a tu casa y están contigo en tu cama. Entonces Mm, creo que también es un acompañamiento desde ese punto de vista. Entonces creo importante. que para los founders y para cualquier persona que desarrolle un negocio, es saber que a nivel personal tienes muchas áreas en las que también cuáles trabajar. Sí, yo, bueno, nuestra opinión como consultores aquí es que la persona en un inicio tiene que tener orden y estructura personal antes de comenzar la gestión de la estructura del negocio. Porque si no tienes estructura, estás corriendo un riesgo no solo para tu empresa, sino para tu vida y para los que están a tu alrededor, para tu entorno. Y sin estructura no hay creación de patrimonio. O sea, allí Sí, no sí. puedes entrar a pensar en un diseño cuando no tienes el diseño propio creado. Entonces, Sí, al final el negocio no va a ser también suficiente termina porque siendo no te va a dar una. tranquilidad. Sí, al final el negocio termina siendo una proyección de la propia personalidad de su founder. O sea, es inevitable. Oh, me Y encanta eso. eso te demuestra muchas cosas. Un poquito como en el sistema del derecho de autor, cuando se habla de obras. Al final una obra, una canción, una pintura, un libro, tiene la imprenta de su autor. Eso es igual en los negocios. La empresa tiene mi imprenta personal. Obviamente, creo que en el ideal uno siempre quiere que, bueno, el negocio se sostenga por sí mismo y hable de una determinada forma y tenga sus propios valores. Pero parte de esos valores y que va a tener ese negocio son los míos propios como su fundador. Entonces, creo que si no partes de una correcta, tal cual dice Kathleen, si no parte de una correcta estructuración personal, eso que para ti son tus defectos, tanto tus defectos como tus valores, se los vas a transmitir a ese proyecto. A la empresa. Me encanta porque lo transmites tal cual como están hablando. Si no sabes manejar tu primer negocio, que yo creo que nuestra familia, cuando salimos como adultos al mundo, si nosotros no manejamos bien nuestro negocio, que somos nosotros, nuestra familia, desde el punto de vista legal, financiero, psicológico, mental, desde cualquier punto de vista, va a ser complicado, como tú dices, reflejar en un negocio con un crecimiento que sea sostenible en el tiempo. Entonces, como siempre decimos nosotros aquí, generar dinero no es suficiente. La estructura, ese diseño de esa estructura es lo que te va a dar realmente tranquilidad. Sí, Entonces, sostenibilidad. sostenibilidad en el tiempo, porque cuando tú quieres lograr esa idea, tú no la quieres lograr para unos días, es algo importante para ti. Si una persona invierte su dinero, invierte su tiempo, que es lo más valioso que tenemos, en un proyecto, no quieres que desaparezca de la nada, quieres que haya una sostenibilidad en el tiempo. Por eso, para cerrar, José Alejandro, nosotros queríamos que nos contaras qué conclusión final como experto puedes darle a alguien que hoy está teniendo un negocio que tiene un crecimiento como el que estábamos hablando, un crecimiento que puede ser exponencial, pero en base a lo que hablamos hoy, ¿qué conclusión final podríamos darle que lo pueda ayudar a esa persona? Mira, creo que parte con todo lo que hemos hablado de llevar un negocio, también se trata de desarrollar como una especie de olfato o intuición, de saber cuándo el negocio necesita cambiar, cuándo algo necesita cambiarse, cuándo necesita asesoría. Y creo que eso es como también un nivel de inteligencia, saber quizás cuáles son las preguntas, pero saber que yo no tengo todas las respuestas para esa pregunta, pero sí sé a quién tocar. Si sé que Carla es especialista en esto y me puede ayudar para esto, que Kerly sabe de esto me puede ayudar para esto. Creo que eso es una de las cosas completamente esenciales. Algo que pasa mucho cuando levantas un negocio también es que comienzan a haber temas de ego. Y el ego te nubla de entender muchas cosas o de entender que necesitas ayuda. Yo creo que eso es fundamental. Creo que por resumir, como lo que hemos hablado hoy, creo que es tener este olfato, poder desarrollarlo, eso te lo va a dar es el tiempo y en la medida que tú estés como que completamente trabajando y desarrollando un negocio, es como hacer un deporte, es como hacer ejercicio,
No vas a saber hacerlo desde el inicio, pero vas a ir creciendo a la medida que lo vas aprendiendo. Eso te permite saber cuándo necesitas asesoría, poder buscar esa asesoría de forma oportuna, fracasar y estresar ese modelo de negocio que quieres desarrollar de la forma más rápida posible, porque eso también te va a hacer crecer muy rápido. Y apóyate en herramientas que tenemos hoy que no existían antes. Apóyate en inteligencia artificial. Cada vez los modelos son mejores y funcionan de mejor forma. No se trata de que suplantes completamente la experiencia humana, pero creo que es un muy buen arranque y te va a dar una muy buena perspectiva. Pero bueno, también tienes que educarte en entender eso. Creo que también parte fundamental de hacer crecer cualquier negocio y también de crecer como persona es la educación, el entender eso. No tenemos la respuesta para todos, hay áreas que necesito conocer y que necesito irme especializando y creo que sobre todo un founder y un CEO necesita también ser muy generalista. Tú como founder, como CEO, tú puedes ser ingeniero, puedes ser administrador, puedes ser abogado o economista, pero tú necesitas también tener un conocimiento bastante general sobre lo que implica cada una de las áreas de tu negocio, porque eso también te va a ayudar a desarrollar esa sensibilidad de entender cuándo algo está mal y cuándo necesitas que alguien intervenga para poder solucionar. Tal cual, porque esto no es sobre crecer más, estamos hablando de no romper, en este caso, lo que ya construiste y que te preguntes realmente como fundador si tu empresa está construyendo tu libertad o estás poniendo en riesgo tu patrimonio. Es importante, si no tenemos claridad, si no tenemos una estructura, necesitamos llegar a eso para que haya una empresa o un negocio que pueda ser sostenible en el tiempo, que en realidad es lo que todos esperamos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, José Alejandro. De verdad, lo que dijiste, invaluable, y cualquier persona que hoy esté pensando o tenga una startup en la que está experimentando este crecimiento exponencial o que quiere experimentar este crecimiento exponencial, vamos a dejar todos los datos de José Alejandro para que puedan recibir la asesoría de su parte. Vean este episodio de verdad, sin desperdicio este episodio. Nos encantó. Muchísimas gracias. Te dejo, Keslin, para que cierres el episodio. Bueno, y como decía José, el negocio es una extensión de ti, se traspola en todos los sentidos, así que necesitas crear una estructura desde todo punto de vista. No dudes en contactar a un especialista. Te invitamos a que para sostener ese crecimiento o para que inicies con el pie derecho, puedas consultar con la información que te estamos dejando por acá abajo. Si este episodio te gustó, pues compártelo también con alguien que le pueda ayudar a desarrollar su negocio. Así que nos vemos en un siguiente episodio. Chao, chao. Muchas gracias, José. Suscríbete y sigue aprendiendo con dinero inteligente.